Gracias, Ayelen. Y ahí puse a grabar, que me estaba olvidando de grabar la clase. Sí, un poco de lo que dice Ayelen. Y si vamos a cuestiones vinculadas a los materiales de lectura y la película, podemos decir que con este docente existió una planificación de su tarea. ¿Hubo planificación? ¿Él Al proyectó principio, esto? al principio, profe, creo que no hubo una planificación porque él quería dar una materia en específico y le tocó dar la otra, entonces no tenía como un plan y tuvo que agarrar e improvisar en el momento, porque encima los chicos no querían estar en esa materia, estaban por estar. Bien, y acá si bien es ficción, si bien es una película y tiene esta vuelta de tuerca que es trágica, que ya se las spoilamos y las contamos porque van a tener otra actividad los que nos hicieron la actividad de la película La Ola, y termina con el suicidio de parte de uno de los estudiantes y el profesor se lo llevan preso y toda una comunidad completamente alterada porque resurge en un contexto histórico actual comportamientos propios de los nazis, algo que se Profe, era crea como real una esa etapa. película, ¿no? Es basada en hechos reales, que fue una experiencia social que se hizo, pero esto lo del suicidio, por ejemplo, al final del alumno, forma parte de la ficción. Eh, sí, en base a un experimento social, está basada en hechos reales. A lo que vamos es que claramente muestra la importancia de la planificación del docente. Nosotros, como profesionales de la educación, tenemos metas que alcanzar, tenemos intencionalidades, tenemos finalidades, perseguimos finalidades, en el caso de la enseñanza de la ciencia, la alfabetización científica, y después el particular de cada una de las disciplinas en cada uno de los años. Entonces, un poco vincular esto con la existencia de la planificación como guía de trabajo necesaria, ¿sí? No podemos no planificar, no podemos, ¿y por qué digo no podemos no planificar? Porque planificar tiene que ver con representarnos la realidad, hacer una representación, con anticiparnos a ciertas cuestiones que hacen a esa representación, con tomar decisiones y considerar que eso que estamos representando es una hipótesis de trabajo y tiene el carácter de prueba e intento, ¿sí? Porque tampoco vamos a posicionarnos en que aquello que vamos a generar como propuesta de trabajo, aquello que programamos, en la práctica real vivida saldrá tal cual lo anticipamos, tal cual lo planificamos, tal cual lo programamos. Entonces, estas características que hacen a la planificación lo mencionan Gibbs y Palamides y lo retoma Feldman, y es importante también relacionarlo con los condicionantes de toda planificación. El contexto sociohistórico es un condicionante, el contexto cultural. Esta película transcurre en Alemania, ¿sí? Con una importante y pesada carga histórica, eh, y si lo pensamos ahora en contexto también, el estar trabajando de este modo, el haber preparado esta presentación para retomar algunas ideas, tiene que ver con el contexto sociohistórico que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, eso como uno de los condicionantes de la planificación. Ni hablar de la condición compleja, que es el aula, de todas las variables que intervienen. Pero bueno, eso era un poquito para mencionar, porque me importa avanzar en esta cuestión. Entonces, el primer material de lectura antes del receso fue justamente el texto de Gibbs y Palamidesis, un texto general sobre planificación, donde están los condicionantes, donde están las características. Después les dejé el texto de Feldman y, bueno, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Retomar esto, que todo programa, plan, proyecto, ya sea plan de clase, planificación anual, secuencia didáctica, tiene estas características. Al ser una representación, el anticiparse a la acción y el tratarse de un intento o tener el carácter de prueba, porque de algún modo siempre hay incertidumbre con respecto a la puesta en práctica de ese guión de trabajo. Esto es un poco lo que aparece en los últimos materiales. Acá sumo esta cuestión acerca de cómo ha de ser el pensamiento del profesor en la planificación y la programación. Y esta distinción en tres momentos. Hay un pensamiento preactivo,
que se corresponde con la primera etapa de la planificación, en donde tomamos decisiones con respecto a cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de esas decisiones que hemos de tomar. Es el momento en que tal vez mayor cantidad de tiempo dedicamos, ¿no? Porque tiene que ver con la búsqueda de materiales, con la búsqueda de recursos, con la selección de actividades, con la valoración de esas actividades, como para preparar nuestro guión de trabajo, nuestra hipótesis de trabajo. En un segundo momento, hablamos del pensamiento interactivo, y este ocurre en el momento en que estamos llevando adelante ese plan, esa clase que hemos diseñado con anterioridad y en donde nos vamos a encontrar tomando decisiones, ¿sí? Nos vamos a encontrar con situaciones que pueden ser distintas a las que imaginamos en la etapa anterior, y donde sobre la marcha hemos de tomar decisiones modificando tal vez lo que habíamos programado en un primer momento. Acá sí es cuando entra un poco en juego la improvisación, ¿sí? Pero no es justamente la improvisación lo que caracteriza la tarea docente, todo lo contrario, es pensar muy bien las situaciones de enseñanza para lograr en el otro situaciones de aprendizaje. Y un tercer momento que se conoce como pensamiento posactivo, después, ¿sí? Cuando analizamos cuidadosamente lo que hicimos, lo que ocurrió, las modificaciones que tuvimos que realizar sobre la marcha, evaluamos los resultados de la enseñanza, pensamos qué resultó valioso, qué podríamos modificar, cómo podríamos modificar, qué hemos de considerar en en un siguiente momento, pero siempre teniendo en cuenta esto, que trabajamos con personas, que trabajamos con situaciones que han de ser irrepetibles. Lo que yo programo, lo que planifico como una clase, nunca será idéntico, por más de que yo repita ese plan de clase en distintos momentos y en distintos cursos, ¿sí? Eso, de hecho, en el turno anterior yo estuve trabajando con segundo A y estuvimos trabajando esto, y si después pudieran comparar las dos grabaciones, que ahora existe la posibilidad, se darán cuenta de esto que estoy mencionando. ¿Hubo una programación previa? Por supuesto, pero desde la interacción, desde lo que ocurre en la interacción, hace que ese análisis posactivo después difiera entre una y otra comisión. En el texto de Gibbs y Palamidesi también se mencionan las variables o componentes. Atención con esto porque estas son formas de convenciones para pensar la planificación o la acción educativa. No necesariamente a nuestras finalidades las vamos a llamar metas, objetivos o expectativas de logro. Sí es importante reconocer que todos estos componentes, todas estas variables, responden a las mismas preguntas, ¿no? Esas preguntas que orientan la acción educativa. ¿Qué he de enseñar? ¿Para qué he de enseñar? ¿Cómo he de enseñarlo? ¿Con qué he de enseñarlo? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Entonces, estas variables aparecen en el texto de Gibbs y Palamidesi, y ustedes tenían como una de las propuestas identificar estas variables en una planificación real, ¿sí? Que en este caso es una planificación propia, ¿sí? De un segundo año, cuando trabajaba en segundo año. ¿Y qué hace otra cuestión? El carácter público de la planificación. A mí no me genera nada esto de tener que compartirlo. Al contrario, quiero compartir con ustedes mis planificaciones, mi secuencia, mis unidades, porque de algún modo tenemos que reconocer que el trabajo del docente ha de ser un trabajo colectivo. Si bien cada uno está en el aula, tenemos que empezar a traspasar los muros y trabajar como equipo de área, como equipo de ciencias, profesores del turno mañana con los profesores del turno tarde, profesores de segundo con los profesores de tercero, y hay cierta, esta cuestión de no querer mostrar la planificación porque de algún modo, no sé, ese mito
de que devela cómo sos como profe. Digo, pregunten ustedes o traten de conseguir planificaciones de docentes y todas las vueltas que les dan para poder conseguir una, ¿no? Como que se resguarda esta información cuando en realidad ha de ser pública. Y pública no solo para ser presentada a las autoridades educativas, sino pública para que la conozca la familia, pública para que lo conozcan los estudiantes, público para que esté a la lectura de otros colegas. En esta planificación anual, que es un ejemplo, encontramos algunos elementos, como puede ser quiénes son los destinatarios, en este caso un segundo A, un curso ¿sí? del turno mañana, por eso es segundo A, y este primer componente, ¿no? El para qué de la enseñanza. Las finalidades, que en este caso están presentadas o las podemos nombrar como propósitos y objetivos. Y acá revisamos esto, ¿no? Las dos remiten al para qué de la enseñanza, tanto los propósitos como los objetivos. Tiene que ver con las finalidades. ¿Dónde va a estar la diferencia? En que los propósitos tienen que ver con lo que el profesor pretende hacer, es punto de partida y remarcan intenciones. Entonces, por ejemplo, acá, promover experiencias variadas con los procesos de trabajo. En el ejemplo, fomentar el trabajo colaborativo. Facilitar la construcción de nuevos conocimientos por reestructuración y ampliación de conocimientos iniciales. Es lo que el docente pretende hacer y es punto de partida. Acá el sujeto es el docente, la intención del docente. Mientras que los objetivos tienen que ver con los logros de los estudiantes. ¿Qué esperamos que los estudiantes puedan hacer? ¿Qué esperamos que los estudiantes sepan? ¿Sí? Por eso decimos que los objetivos, de algún modo, son punto de llegada. Entonces yo espero que los estudiantes puedan relacionar el uso de ciertos materiales con su capacidad de conducción del calor. Espero que los estudiantes puedan ejemplificar en objetos de uso cotidiano e indicar materiales adecuados e inadecuados según su capacidad, para ciertos usos según su capacidad de conducción. ¿Sí? En estos casos, en objetivos específicos. Y en el caso de esta planificación anual, espero que puedan iniciarse en un camino hacia la lectura y la escritura en ciencias, uno de los tantos objetivos del ciclo. Y digo, en este caso, son objetivos generales por el hecho de que esto es una planificación anual y está pensada en temporalización para todo un año de trabajo. No puedo pretender que iniciar un camino hacia la lectura y la escritura en ciencias sea un objetivo de una clase porque no se adecua. Es un objetivo general. Esto que mencionaba acá, como ejemplos, tranquilamente pueden serlo de objetivos específicos. Entonces, importante esto. Ya los llamen metas, los llamen objetivos, los llamen propósitos, los llamen finalidades, los llamen expectativas de logro, todas estas etiquetas tienen que ver con la intencionalidad que tiene la enseñanza y el responder ¿para qué voy a enseñar esto? Es el ¿para qué? A ver, hay una pregunta y yo no puedo verlos, así que Noelia, sí. Hay un compañero que dice que el apunte está muy chiquito y yo también vi eso. Hay un compañero que vio en el chat y dice que el apunte está muy chico y no se llega a leer bien. Ah, bueno, ahora lo pongo en mayor tamaño. En el apunte que usted mandó está el cuadro y está chiquito también, no se lee bien. Entiendo, en la clase. Claro, sí, eso es lo que dice el compañero, sí. Perfecto, lo entiendo. De todos modos, cuando ahora les suba también esta presentación, ahí lo tienen, ¿sí? Como para que puedan revisarlo. Bien, entonces estábamos acá. Esto también lo voy a aumentar, a ver si puedo. Acá reconocemos uno, entonces, de los componentes o variables de cualquier planificación, las finalidades, expresadas en términos de propósitos, expresadas en términos de objetivos, pero que remiten al para qué he de enseñar esto. Neus, nuestra querida Neus, en el material del diseño de unidades didácticas, un material súper interesante y un material clave para esta cátedra,
nos dice que en realidad los objetivos deberían ser pocos y básicos, ¿sí? Que las grandes listas no sirven para nada, no, primero porque no se pueden cumplir, esto es algo cierto, y segundo porque es importante poder establecer una relación entre eso que se explicita, los objetivos que se explicitan, y lo que después se va reflejado en las actividades. Yo acá les puse como ejemplo que uno de los objetivos para este ciclo, para este año, había sido iniciar un camino hacia la lectura y la escritura en ciencias. Ese año habíamos trabajado con ese grupo que cada 15 días tenían que presentar una noticia de divulgación científica, una síntesis de esa noticia y la relación de esa noticia con contenidos de biología. Entonces estaban obligados todos los estudiantes cada 15 años a ir presentando esta carpeta de recortes. Entonces, ese objetivo no era solo parte de un listado, sino que se reflejaba en la selección de propuestas de actividades para ese año en particular. Entonces, es importante esto, que aquello que se explicita aparezca también en la práctica diaria. Y esto también es una de las cuestiones que les planteo sobre una de las críticas o observaciones que realiza Neus San Martín. Muchos docentes explicitan o dicen o en sus planificaciones proponen que la finalidad o la intencionalidad es tal o cual, y después nos encontramos con propuestas de enseñanza o de evaluación que no se condicen. Bien, en ese mismo material y que ustedes tienen que usar para formular 3 objetivos, tienen este cuadro. Este cuadro es orientativo, o sea, nadie va a estar corrigiendo si los formularon desde el punto de vista del estudiante, si especificaron el contenido, si especificaron la acción o si tiene que ver con que los estudiantes puedan demostrar algo en un contexto nuevo y demás. Sí, los objetivos que ustedes planteen tienen que poder responder ¿para qué estoy enseñando esto? ¿Para qué? ¿Sí? Yo tengo que poder identificar que tiene que ver con un logro de los estudiantes en relación al contenido de enseñanza. Entonces, por ejemplo, una de las formas sería especificando el contenido. Al finalizar esta unidad didáctica, el estudiante tendría que haber desarrollado la capacidad de aplicar la visión cinético-molecular de la materia. ¿Sí? Eso sería una forma de plantear el objetivo. Puedo sintetizarlo y decir aplicar la visión cinética molecular de la materia para interpretar fenómenos macroscópicos. ¿Sí? Está bien uno, está bien otro, están bien los dos, porque los dos remiten al para qué de la enseñanza, cuál es el logro que espero en los estudiantes. Entonces, la propuesta en una de las clases es que ustedes elijan del diseño curricular de primer año un contenidos y formulen 3 objetivos. O sea, ¿qué espero que logren mis estudiantes cuando trabaje con ellos? Bien, entonces volvemos a los elementos. Hablamos metas, objetivos, expectativas de logro, selección de contenidos, organización y secuenciación de contenidos. En este caso, que es una planificación anual, tenemos la selección de contenidos a partir de lo que aparece en el diseño curricular. La organización, podrán ver que están organizados en unidades, unidad 1, unidad 2. Hay una temporalización. La temporalización es una aproximación de cuánto me va a demandar. Yo puedo temporalizarlo, en este caso que es anual, decir marzo, abril, mayo, puedo decir 2 meses, puedo decir, no sé, 8 semanas. Si estoy hablando de una clase, esa temporalización puede ser de 2 horas, 1 hora. Es el tiempo aproximado de desarrollo. ¿Qué difiere de secuenciación? Temporalización es un tiempo aproximado de desarrollo. Secuenciación es el orden que van a tener esos contenidos. ¿Qué voy a enseñar en primer lugar? ¿Qué voy a enseñar en segundo lugar? ¿Qué voy a enseñar en tercer lugar? Y con respecto a la secuenciación de contenidos, es que Feldman, ¿sí? en el capítulo 4, habla
de 3 tipos de secuencias. La secuencia lineal, donde una unidad continúa a la otra sin variar el nivel conceptual o de complejidad, ¿sí? Entonces, una unidad refiere, no sé, a ciencia de la Tierra. La siguiente unidad refiere a materia y energía. La tercera unidad refiere a seres vivos. Cada una tiene un mismo valor, ¿sí? No hay variación en la complejidad. Las secuencias concéntricas, donde a medida que avanzo en el tiempo, avanzo en ese ordenamiento de contenidos, hay un aumento progresivo de la densidad informativa. Entonces, es como presentar un panorama general y luego voy haciendo aproximaciones cada vez más detalladas. Esto se compara con hacer un zoom. Entonces, por ejemplo, trabajo el organismo humano como sistema. Los sistemas de nutrición. Dentro del sistema de nutrición, sistema digestivo. ¿Sí? Voy haciendo un zoom y a medida que avanzo, aumenta la densidad de información. Y la tercera opción, que es lo que esperamos, lo que se espera de una buena práctica de enseñanza, es una secuenciación espiralada. ¿Se parece a la concéntrica? Sí, porque a medida que avanzo en la secuenciación, aumenta la densidad informativa, aumenta el grado de detalle, pero de algún modo vuelve sobre contenidos anteriores, retoma contenidos anteriores y los presenta desde un nuevo lugar, enriquece esos contenidos anteriores. Entonces, por ejemplo, en un principio trabajé la noción de sistema abierto, de clasificación de sistemas, abierto, cerrado, aislado. Cuando estoy trabajando el organismo humano como un sistema, recupero esa clasificación de sistemas abiertos, cerrados y aislados, ¿sí? Y ahora le doy otro sentido, le doy otra significación, otro significado, porque estoy entendiendo el organismo humano como un sistema abierto y ese intercambio de materia, energía e información. Entonces, sería tal vez la forma de secuenciar más apropiada, ¿no? La que permite retomar los distintos contenidos y enriquecer y profundizar la mirada sobre esos contenidos en vinculación con otros nuevos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ahí sí, más o menos sí, va, profe. Esto lo trabaja Feldman. Esto lo encuentran en Programación, capítulo 4, tipos de secuencias en función de la progresión. Bien. Y yo insisto con esto, secuenciación de contenidos no es lo mismo que temporalización. Temporalización es lo que le mostraba antes, el tiempo de desarrollo, marzo, abril, mayo. Secuenciación es, por ejemplo, empezar por características de los seres vivos, teoría sobre el origen de la vida, y sigue, y después nutrición de los primeros organismos vivos. Para llegar a nutrición de los primeros organismos vivos, primero trabajé qué características tienen las primeras formas de vida, qué características tienen los seres vivos. Ahí hay una secuenciación, ¿sí? Bien, entonces estamos en los elementos. Mencionamos las finalidades, que aparecen como objetivos y propósitos. Hay una selección de contenidos y acá, bueno, justamente pensando en esto de la secuencia espiralada, cuando trabajamos el material del qué de la enseñanza y apuntes sobre contenidos, ustedes tenían un apartado sobre la selección de contenidos utilizando diversos criterios. Desde el criterio disciplinar era la relevancia científica. Un contenido es científicamente relevante cuando responde, por ejemplo, a un paradigma actual. Desde el campo del alumno hablábamos de la funcionalidad y de la significatividad. Desde el campo del contexto hablamos de los criterios de pertinencia y de relevancia, cuando selecciona un contenido que es relevante para un contexto determinado. Y de hecho, a ver si me ayudan con esto. En el formulario, dejo de compartir así los veo un segundito. En el formulario yo les puse un ejemplo de una situación de una escuela y una selección de contenidos y cuál era el criterio que operaba en ese caso. ¿Lo hicieron?
Sí, profe, era el de las drogas, que había que Sí, poner si era funcional, si era específico, si era pertinente. claro. Y en ese caso, entonces, en un contexto de una escuela donde aparecen problemas asociados al abuso de drogas y trabajar esos contenidos, no solo tienen que ver con la significatividad, con lo que resulta y resuena para el estudiante, sino también con la relevancia sociocultural. Responde a una comunidad y a las necesidades de una comunidad, ¿sí? A eso me refiero cuando hablamos de los criterios para la selección de contenidos. Era eso. Profesora, Sí, sí, Javier. disculpe, en ese caso, cuando usted dio ese ejemplo que hacía referencia a la sociocultura, o sea, dónde estaba Sí, vinculada la ujú, escuela dentro del entorno, sí. ese es cuando uno tiene que analizar para hacer una programación, cuánto va a ser más nutritivo el tipo de programa que uno plantee para presentar o desarrollar, mejor dicho, en esa sociedad, en este caso, en esa escuela. Claro, Javier, suponete que vos estás en salud de adolescencia y el contenido que aparece en el diseño curricular es adicciones y no te especifica más que adicciones. Las adicciones pueden ser adicciones a los juegos, adicciones a las drogas, digo, existen diferentes tipos de adicciones. Entonces, vos en un contexto en donde hay consumo de drogas, es una comunidad en donde aparece ese problema, vos seleccionás trabajar ese contenido y lo haces desde la relevancia que tiene para esa comunidad. Es relevancia sociocultural. O sea, tu selección queda justificada desde ese criterio. No es una Claro. selección, no, Javier quiere enseñar sobre drogas. No, quiere enseñar sobre drogas, los tipos, la clasificación, las consecuencias del uso, abuso y adicción, porque justamente responde a un problema actual de la comunidad. Y tal vez, trabajando en la misma comunidad, durante 10 años esa cuestión no se repite y elegís trabajar adicciones desde otro lugar. ¿Se entiende lo que está bien lo que vos estás aportando? ¿Se Sí, entiende? justamente me iba a preguntar eso. ¿Qué tiempo uno tiene de relevancia? Por ejemplo, si yo a mí estoy designado ahora para ir a dar clase acá el año que viene a un determinado lugar, si yo me voy a orientar por mi visual, haciendo una relevancia visual de la zona, haciendo un estudio o relevancia, mejor dicho, ahí dentro de la escuela, como para decir, bueno, este tipo de escuela necesitaría tener en caso que... Hoy, Javier, dejamos de escucharte. Javier, no sé si es mi conexión. como para Yo tampoco. desarrollar este programa. Ahí está. Ahí sí. No sé si me Ahí llego a está. explicar. Sí, no, a ver, un gran jefe de área una vez me dijo que un proyecto, por ejemplo, para un espacio como puede ser esta materia, lleva a consolidarse 5 años, ¿sí? Recién en 5 años uno puede armar un buen programa para lo que tal vez pueda ser una cátedra de nivel superior. A nivel secundario, ese diagnóstico lo vas a hacer en función de si, bueno, tenés ese curso para todo el año, tu análisis tiene que ser más profundo. Si vas a, bueno, y acá también otra cuestión, si vas a hacer una suplencia, Claro. no vas a poder tomar todas estas decisiones. No. ¿Sobre qué vas a trabajar? Sobre la planificación o programación que te dejó el otro docente. De ahí la Bueno, importancia de programar. Y de ahí la importancia de que todas estas decisiones sean explícitas y este papel que presentamos no sea una mera cuestión burocrática, que realmente sea un guión de trabajo. Entonces, suponete que vos tomás una suplencia durante 3 semanas. En esas 3 semanas vas a llevar adelante la planificación del docente titular para el cual vos estás supliendo. ¿Vas a tomar tus decisiones en función a lo que vos estés trabajando? Por supuesto que vas a tomar tus decisiones, pero tu guión de trabajo va a ser esa planificación anterior, ¿sí? No podrían decirte no hay planificación, ¿sí? Porque, sí, insisto sí. con esto, nuestra tarea no es una tarea improvisada. Debiera de existir. Y si no existe una planificación en secuencias unidades, ha de existir una planificación anual para que vos sepas que no tengas que recurrir a los chicos el primer día. ¿Qué están viendo? ¿Qué trabajamos? Y en el momento tomar decisiones. No. Esto ha de ser siempre anticipado, representado.
es sumamente importante. Bien. Buenísimo. Profe, una pregunta con Sí, eso de decime. la suplencia. Sí. Digamos que por esa casualidad en el acto salimos ese día y tenemos que ir a dar la clase y no sabemos bien qué es lo que dejó el otro profesor. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? ¿Hacer así como un repaso o ver qué tema sigue o de qué manera podríamos abordar esa clase? Sí, si bien, como podés ver ahora en pantalla, vos acá tenés una serie de elementos o variables, hay ciertos elementos que vos vas a tener sueltos. Por ejemplo, vas a tener una selección de materiales y recursos, una selección de actividades, ¿sí? Que forma parte de tu stock de planificación. Entonces, muy probablemente todos estos otros componentes, qué objetivos vas a perseguir, qué contenidos vas a seleccionar, lo vas a hacer en función a eso que ya tenés y en el momento vas a tomar decisiones. Pero digo, no llegas al curso completamente vacío. Tenés como un bagaje, al menos de determinadas tareas y actividades que te puedan ser útil eh, para esa suplencia. Si, por ejemplo, tenés que ir el mismo día. De ahí también, chicos, la importancia de que ustedes vayan haciendo como un backup o un registro de todo lo que ustedes van realizando. Yo, por ejemplo, ahora revisaba una computadora, un disco externo para buscar ejemplos para ustedes y encontré algunas secuencias didácticas del 2012 que me son útiles para presentárselas. Y eso porque las guardé, porque sé que es un material que puedo llegar a reutilizar en otro momento y a ustedes les va a pasar exactamente lo mismo. Hay como ciertas variables o ciertos componentes con los cuales ya van a contar, entonces el resto de las decisiones las van a poder tomar en ese momento improvisando sobre eso que ya tienen. Pero es lo menos que ocurre. Por lo general tienen un tiempito como para pensar la acción, para pensar la propuesta. Estamos acá. Bien, entonces, bueno, ya que mencioné a las actividades, a mí me gusta pensar que las actividades son algo así como el vehículo que nos permite a nosotros como docentes acercar el contenido, es el qué de la enseñanza a los estudiantes. Y acá vamos a diferenciar estrategias de enseñanza y actividades. Como parte del material de hoy, que todavía no lo hice, voy a subirles un capítulo de Rebecca Nijovic sobre las teorías, las estrategias de enseñanza, la relación entre la teoría y la práctica, cómo vinculamos esto. Un capítulo muy, muy, muy interesante. Y continuamos leyendo el texto de Neus San Martín, ¿no? De algún modo, cuando pensamos en estrategia es un concepto más amplio, ¿no? Porque son todas las decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza. Es un conjunto de decisiones. Y las actividades son esas propuestas, esas tareas que van a realizar los estudiantes para apropiarse de esos distintos saberes. Y son las propuestas y tareas, ¿sí? Con las que el docente cuenta y va a poner a disposición en la clase. Entonces, una clase expositiva, una exposición, una explicación dialogada es una estrategia de enseñanza, ¿sí? Ahora, la toma de apuntes es una actividad. La realización de un resumen en base a lo que se explicó en esa clase expositiva es una actividad. La formulación de ejemplos es una actividad. Entonces, reconocer esto. Nosotros vamos a trabajar con las actividades y esta es una de las maneras que tenemos de clasificarlas. Hay otras, y vamos a ver otras. En esta propuesta, que es lo que está en el texto de Neus San Martín, el diseño de unidades didácticas, la autora las clasifica según la finalidad. En actividades de iniciación, sigue todo este nombre, exploración, explicitación, planteamiento de problemas. Nosotros, para acortar, vamos a hablar de actividades de iniciación o actividades de inicio. Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, esta sí lleva el nombre completo. Actividades de síntesis o cierre. Y actividades de aplicación o contextualización. Y es importante reconocer qué es lo que propone, porque estamos hablando de la finalidad, qué persigue cada una de estas actividades.
Las actividades de inicio, las actividades de iniciación son las que van a permitir que los estudiantes den cuenta de lo que saben, de lo que piensan, de lo que suponen en relación a determinados fenómenos, en relación a determinados problemas, qué representaciones tienen. Es un poco el punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, ya que estábamos acá había leído esto de teorías sobre el origen de la vida, generación espontánea, características de la Tierra primitiva y primeros organismos vivos, les cuento un ejemplo de actividad de iniciación. ¿Cómo supones que fueron las primeras formas de vida? Realiza un dibujo o una descripción. Es una actividad breve, es una actividad motivadora, podemos decir, es una actividad que permite que los chicos puedan representarse. Bueno, ¿alguna vez pensé acerca de cómo fueron los primeros seres vivos? ¿Qué pienso acerca de los primeros seres vivos? Y les cuento, chicos, porque llevo 15 años trabajando en secundaria, que cuando hago esta propuesta para segundo año, he encontrado dibujos de dinosaurios, he encontrado dibujos similares a, no sé, al paraíso, al arco iris, pajaritos volando, praderas. Entonces, eso me permite a mí un poco reconocer cuáles son las concepciones que tienen acerca del origen de la vida. He encontrado humanoides, ¿sí? He encontrado dibujos de simios, he encontrado dibujos de animales acuáticos que no llegaban a poder decirme de qué se trataba. También he encontrado algunos chicos que han dibujado una célula, ¿sí? Entonces, esto a mí me permite reconocer cuál es su punto de partida y también permite que los estudiantes se pongan a pensar en relación a, en este caso, el origen de la vida. En un segundo momento, las actividades para promover la evolución de los modelos iniciales es justamente esto, ¿no? Introducir nuevas variables, identificar otras formas de observar, reformular los problemas. Entonces, para todos los que dibujaban, por ejemplo, dinosaurios, simios o verdes praderas, veíamos un video, hacíamos una analogía del tiempo de la Tierra con un calendario y grandes eventos como el origen de la pluricelularidad, el pasaje de la vida acuática a la vida terrestre, el origen del hombre, reconociendo que como especie relativamente estamos hace muy poco. Entonces todo eso llevaba a replantearse, bueno, mirando tus dibujos, es posible un dinosaurio, ¿no? Un simio o este animal marino que dibujaste. ¿Es unicelular o es pluricelular? ¿Está formado por una célula o por muchas células? ¿Puede ser una de las primeras formas de vida? ¿Sí? Volver a confrontar ese modelo inicial, esa hipótesis inicial acerca del origen de vida con nueva información. Las actividades de síntesis son actividades en las que proponemos a los alumnos dar cuenta de qué aprendí hoy, qué no termino de aprender. Por lo general acá pedimos o realización de esquemas conceptuales o redacción de textos o responder algunas preguntas o completar algunas frases o algo que de algún modo implique revisar lo que se trabajó. Entonces, una actividad de síntesis podría ser en función del video, la lectura y lo que trabajamos en clase. ¿Qué modificaciones le harías a tu dibujo? ¿Le harías alguna modificación? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué características se supone que tuvieran las primeras formas de vida? ¿Existía el oxígeno libre? ¿Los seres vivos empleaban el oxígeno? ¿O cuándo aparece el oxígeno en la Tierra? ¿Sí? Y finalmente las actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos o de generalización son aquellas en donde llevamos el conocimiento a otro contexto. Por ejemplo, si hablamos sobre el origen de la vida en la Tierra, podemos vincularlo con el hallazgo de estromatolitos en la Puna, ¿sí? que son la Puna, sobre todo esta región del norte de nuestro país, presenta características muy similares a la Tierra primitiva, y la investigación en este lugar ha dado con el hallazgo de los estromatolitos y la vinculación de estas formas de vida con las primeras formas de vida, la posibilidad de encontrar vida en Marte y que hallazgos
qué evidencias deberíamos de buscar para decir, bueno, acá se ha encontrado vida, la posibilidad de vida artificial, ¿sí? Que en un laboratorio se crea vida, bueno, ¿qué características tiene para decir que eso que se generó en un laboratorio está vivo? Entonces es cuando aplicamos el conocimiento a otro contexto. Y tampoco esto nos organiza, si pensamos en una clase, nos organiza la clase, porque tenemos un inicio donde rastreamos qué saben acerca de, tenemos un desarrollo cuando colaboramos en la evolución de esos modelos que ya traen, o sea, nuestros estudiantes vienen con un modo de entender el mundo y cómo funciona el mundo. La idea es que ese modo de entender cómo funciona el mundo sea cercano a los modelos científicos, acercarlos cada vez más hacia los modelos científicos, confrontar esos modelos que tienen con nuevos modelos. Cerramos un momento de cierre, de síntesis de qué aprendí, qué es lo que no termino de aprender, y llevamos ese conocimiento a otro contexto. Esto es un poco cómo organizamos las actividades. Y después, para terminar, otro de los componentes que aparecía en esta planificación es el componente de evaluación. Habrán visto que es una planificación anual, mencionamos esos componentes, pero no están todos. De todo este listado no encontramos en ese ejemplo de planificación anual. ¿Qué nos está faltando? A ver, metas tenemos. Estaban planteadas como objetivos y propósitos. Selección de contenidos, por supuesto, están acá. Contenidos. Secuenciación de esos contenidos también tenemos. Tareas y actividades, aparecen las actividades. ¿Aparece la selección de materiales y recursos? Sí, profe, ahí aparece selección de materiales y recursos. A ver, yo no leo selección de materiales y recursos acá, ¿eh? Tengo tiempo, objetivos, contenidos, actividades de enseñanza, observaciones. En esta plani no se menciona eso. Es importante que por ahí, tal vez en esta porque era una planificación anual, y no voy a estar mencionando todos los materiales y recursos que he de utilizar, pero sí cuando pensemos en una clase, por ejemplo, tengo que considerar qué materiales, qué herramientas voy a utilizar, y cuando digo materiales, por ejemplo, no sé, una lámina, voy a necesitar de determinados instrumentos. Cuando digo recursos, recursos humanos, necesito de convocar a tal especialista sobre educación sexual integral para esta propuesta. Porque de algún modo de la selección de materiales voy a lograr esa aversión o esa atracción para mi propuesta de enseñanza. Estoy trabajando, no sé, sistemas materiales y como materiales elijo láminas de ejemplos, ¿sí? Ahora, en otra clase estoy trabajando sistemas materiales u otro docente y elige llevar una botella con agua, una botella con aceite, con vinagre, con alcohol, materiales concretos. ¿Cuál de las dos propuestas puede llamar más la atención y ser más atractiva para los estudiantes? ¿Pensar los ejemplos de una imagen o trabajar directamente con los materiales que hacen a un sistema homogéneo, un sistema heterogéneo? Esas son cuestiones que el docente va a decidir, va a tomar esas decisiones. Por eso es importante pensarlo, por eso es importante planificar la enseñanza. Y, como mencionábamos, si yo estoy haciendo una suplencia, están trabajando sistemas materiales y quiero que trabajen la separación de sistemas materiales, tengo que indicar cuáles son esos materiales que han de traer los alumnos o de disponer el docente para que pueda hacerlo. Tampoco aparece la participación de los alumnos, estos son de las variables de Gibbs, y acá es cómo el docente puede abordar la diversidad y la individualidad, y volvemos al texto de Fernández Coto, en donde para lograr la participación de los alumnos lo que tengo que garantizar es variedad de propuestas. Que todas las tareas y actividades no solo atiendan a un estilo de aprendizaje, sino que tengan en cuenta los diferentes estilos. Tengo que pensar en la organización del escenario, y acá es cómo van a estar agrupados, van a trabajar en grupos, el mobiliario va a estar
uno detrás del otro. Miren lo importante de pensar la organización del escenario ahora con el regreso presencial a las clases. Cómo lograr en un espacio esa distancia de 1,50 m o de 90 centímetros que ahora piden. Los chicos van a estar sentados en semironda, van a estar formando pequeños equipos de trabajo, van a trabajar de manera individual. Digo, estos componentes no estaban en esta planificación. Es anual, ¿sí? Entonces, sobre esta planificación luego se trabajan las diferentes unidades didácticas y las diferentes clases dentro de esas unidades didácticas. Pero mostrarles esto, ¿no? No existe una única receta, no existe un único modelo, sino que tenemos como ciertas convenciones u orientaciones, pero sí en todos los casos que mi planificación sea una anticipación a lo que voy a hacer, una representación y que tenga este carácter de prueba intenta considerando todos estos elementos que respondan. ¿Para qué voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñarlo? ¿Con qué voy a enseñarlo? ¿Qué voy a evaluar? ¿Para qué voy a evaluar? Bien, y antes de dejarlos, les comento que voy a subir lo que se corresponde a la clase de hoy, si no es en un rato será mañana, sin falta. Les comenté que voy a dejarles el texto de Rebeca Nijovic, cómo enseñamos las estrategias entre la teoría y la práctica. Hay una guía de lectura donde se recuperan algunas de estas ideas que aparecen en la presentación. Pero lo más importante es la última actividad que van a tener que presentar. En el texto de Neu San Martín, que seguimos trabajando, el diseño de unidades didácticas, al finalizar hay un listado de actividades, ¿sí? Todas vinculadas, creo que a evolución biológica. Hay un listado de actividades. Lo que les pido para esta actividad es que puedan identificar y proponer 4. De ellas, 4 actividades, una para cada una de las finalidades. Que elijan una de esas actividades como iniciación, otra de esas actividades como evolución de los modelos iniciales, otra de esas actividades como síntesis y otra como contextualización. Y de algún modo ahí están, secuenciando actividades y están tomando estas decisiones con respecto a qué tipo de esta actividad tiene esta función de ser motivadora, tiene esta función de expresar y permitir que expresen los estudiantes qué es lo que saben en relación a este tema, o es válida como una actividad de síntesis porque permite recuperar qué es lo que aprendieron. Que puedan identificar que las actividades no dan lo mismo, que hay actividades que son más adecuadas para una iniciación, que hay otras actividades que son más adecuadas para un síntesis, pero también pensar que una misma actividad, según la finalidad, yo la puedo usar como iniciación o la puedo utilizar como evolución de los modelos iniciales. Yo puedo un experimento, presentarlo al inicio de una clase y a partir del experimento generar preguntas e interrogantes para rastrear qué es lo que ocurrió, o también puedo presentar ese experimento como parte de la evolución de los modelos iniciales para contrastar eso que suponen, que saben con respecto a los modelos científicos. Me preguntaban por acá si por foro mensajería interna lo voy a proponer como actividad, así también ya me queda el registro, Rocío. No llegué a hacerlo hoy. Hoy fue un día terriblemente largo. Llevo más de 6 horas sentadas entre clase y demás, sentada frente a la PC. Así que estén tranquilos que en el transcurso de mañana, si mañana sin falta lo termino de definir como actividad y demás. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Hasta cuándo vamos a tener